eres tú. No hay otro Dios como tú. No hay nadie más, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos hoy, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. Háblanos, habla nuestro espíritu. Ven y sopla con tu Santo Espíritu. Porque cuando tú soplas, das vida. Ven y sopla sobre este pueblo. Ven y sopla sobre mi vida, Señor. Ven y sopla, Señor. Tu Santo Espíritu se pasea en este lugar. Tu Santo Espíritu tome el lugar. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y cada uno de nosotros somos tu casa. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Estamos atentos a escucharte. Tu misericordia sea con nosotros, Señor, como hasta hoy. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos, Jesús. Amén. 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 Ha sido un tiempo de mucha bendición. Yo no sé si ustedes pudieron acompañar en el congreso de la oración a la guerra, pero fue de grande bendición. Si tienen la oportunidad de conseguir los discos, no es comercial, pero si tienen la oportunidad de conseguir los discos, estuvo realmente de bendición. Y continuando con eso, vamos a entrar a la palabra. Amén. Por favor, si me pueden acompañar al libro de Marcos. Capítulo 3. Me dice amén cuando esté listo. Amén. Marcos 3, versículo 7. Amén. Y dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sido sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén, hasta ahí. A lo largo de los evangelios, ustedes pueden ver o podemos ir estudiando que es el principio del ministerio de Jesús. Cuando él empieza su ministerio, empieza y llama a sus discípulos y empieza a hacer muchos milagros y empieza a sanar y
y a liberar a las personas endemoniadas y bueno, una serie de milagros, ¿no? Y dentro de esos milagros, él se hace, hay un texto, no recuerdo dónde dice, pero dice que se hace grande su fama. Entonces, lo que se puede entender es que a causa de todos esos milagros que él hacía, se dio a conocer. No tan solo en Galilea, ya como leímos, en Jerusalén, en Judea y en varias ciudades. Entonces la gente le seguía. Amén, amén. ¿Están contentos? Sí. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces Jesús empieza su ministerio. Es mi hija. ¿Sí? Bueno, Jesús empieza su ministerio y empieza haciendo grandes milagros. Y la gente lo sigue, y yo creo que es una parte donde muchos o la mayoría llegamos a Jesús. Porque Él dice, bueno, como estábamos leyendo, Él dice que mucha gente lo seguía y dice tal cual, gran multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía. Entonces, yo recuerdo mucho la alimentación de los 5,000. Cuando ellos pudieron ver las multitudes, dice que eran 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Entonces imagínense el gentío que era. Y ellos tuvieron así palpable los milagros que él hacía. Y eran cosas extraordinarias, ¿no? Maravillosas, como de 3 panes y 2 peces alimentó a tanta gente. Entonces lo conocían, pero por sus milagros. Después dice que cuando él subió al monte, solo llamó así los que él quiso, Jesús, y vinieron a él. Quiero hacer referencia cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando Jesús nos llama, porque es Él el que nos llama. La mayoría de las personas que yo he conocido en el Evangelio, nos acercamos a lo mejor en un estado con problemas o en una situación difícil, ¿sí? Y conocemos de que Jesús nos puede ayudar, de que Jesús nos puede librar de lo que estamos pasando, o que Jesús tiene el poder para sanarlos, y a lo mejor escuchando esa fama de Jesús, ¿sí? Escuchando que Él puede librarnos de lo que estamos pasando y de que Él nos puede sanar, y nos acercamos. Y a mí me ha tocado conocer gente que, ay, es que siento como si fuera como un celo, no sé cómo. Tiene el problema bien grande y luego conoce bueno, le hablan de Jesús, se le habla del Evangelio y se acercan, pero es como si tomaran una aspirina. Porque ¿qué pasa? Se resuelve, oh Señor, no tengo trabajo, y luego ya se acerca a la iglesia y consigue trabajo y ya no vuelve a la iglesia, ¿sí? Oh Señor, estoy enfermo de tal cosa, se acerca a la iglesia y luego sana y ya no se aparece en la iglesia, ¿sí? Se acercan a Jesús, o nos acercamos a Jesús como toda esa multitud, por los milagros, por lo que Jesús puede hacer, ¿sí? Pero toda esa gente, yo digo, ¿por qué no se acercaron más? O sea, ahorita lo podemos ver como lo que les decía, como un problema o como una sanidad, pero ellos fueron cosas tremendas, por mencionar alguno. Cuando se abrió el Mar Rojo, era impresionante caminar en seco por un mar y ver el agua a diestra y siniestra y que no te pase nada. Y luego cuando viene el ejército
de Faraón, que ahora sí se cierre. O sea, es algo impresionante, ¿no? Decir cómo a pesar de eso no buscaban a Jesús, ¿sí? O no buscaban a Dios, sino que se volvían al pecado, se volvían a sus dioses. Amén. Entonces, haciendo referencia a esa multitud, a veces así hay mucha gente, o a veces así habemos gente, para no pisar callos, ¿sí? A veces así habemos gente que tengo el problema bien grande, o tengo esta situación bien difícil, y escucho de que, híjole, Jesús es el que sana. Bueno, entonces me acerco a la iglesia. O tengo el problema bien grande y me acerco a la iglesia, pero cuando ya me sana o cuando ya pasó la tempestad, no, ya tengo muchas cosas que hacer, ya no voy a ir a la iglesia. Pierdo mucho tiempo en la iglesia, todos los días en la iglesia. O para qué leer tanto la Biblia, ¿sí? Nos volvemos como esa multitud de que conoce la fama de Jesús, pero realmente lo que nos lleva a hacer una diferencia de esa multitud es que no hemos conocido tal cual es Jesús. No hemos conocido quién es Él realmente. Conocemos tal vez alguna faceta, como Jesús, o Dios el que me sana, Dios el que me provee, o Dios el que me restaura, el que me regresa a mi familia, no sé, tal vez alguna faceta. Pero realmente, ¿quién es Dios? Realmente, ¿quién es Jesús? Eso es lo que me hace que yo lo conozca a Él. Es, por ejemplo, decir, Bogart es abogado, se dedica a resolver problemas legales, y yo tengo un problema legal y me acerco con Bogart, y Bogart me ayuda a resolver mi problema y ya, se termina, muchas gracias Bogart. Pero realmente yo no lo conocí a él, ¿sí? Yo no conocí sus virtudes, sus cualidades, hasta sus ¿qué más? Costumbres, no sé. Pero no lo conocía, él no me di esa oportunidad porque yo iba enfocada en mi problema, ¿sí? Y esa es la manera en la que yo he visto que se acerca mucha gente al Señor. Y puede parecer normal de que a veces nos acercamos cuando ya decimos, tenemos el agua hasta el cuello o hasta que ya tocamos fondo. Y está bien, o sea, está bien porque realmente es el único camino, es el único que nos puede librar de la muerte, es el único que nos puede sanar, es el único que nos puede restaurar, que nos puede levantar, es el único, es Dios. Pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más después de eso? ¿Qué más cuando ya me sanó? Tengo que conocerle a Él para poder enamorarme de Él, para poder decirle, ahora sí Señor, tú eres todo para mí. Ahora sí Señor, quiero entregarte toda mi vida, no nada más mis problemas, no nada más mi situación difícil, porque no quiero ser como esta multitud de que le seguía. ¿Y qué dice esta multitud? Después esta misma gente que estuvo viendo los milagros, los prodigios de Jesús, era la misma que después también gritaba, crucifícame. Era la misma gente que después sí decía que salven a Barrabás, que se muera Jesús. Era la misma gente que había visto esos milagros. ¿Por qué? Porque no le conocieron, porque no se dieron esa oportunidad de conocerle a Él como su Salvador, como su Señor. Amén. Entonces en esa faceta o esa etapa de ser parte de la multitud pudiera ser como la primera etapa, cuando nos acercamos al Señor, pero no nos quedemos ahí. Amén. Después de eso, Él me dice la palabra que subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y fue cuando escogió a los discípulos. Amén. Hay una canción que se basa en la alimentación del pueblo, cuando dice, yo no quiero ser de los 5,000 que reciben el milagro, yo quiero ser de los 12 que recogen las migajas. Y realmente es ser un discípulo, lo que nos enseñaba Ángel el jueves, de ser un discípulo, de que Él nos llama y atendemos a ese llamado, de que Él nos llama y nosotros, sin ver nuestra condición, nos podemos acercar a Él. Y esos 12, Jesús a la multitud les hablaba en parábolas, ¿sí?
pero a esos 12 les revelaba secretos. A esos 12 intimaban con él. Esos 12 comían en la mesa con Jesús. Ellos me hablan de una relación más cercana con Jesús. Lo pudieron conocer más, ¿sí? No nada más como todas las multitudes de que por los milagros y por las cosas que él hacía, sino que esos 12 pudieron conocerle un poquito más, un poco más. A él le reveló muchos secretos. Por eso ellos fueron los que escribieron los evangelios, los apóstoles, y es una parte diferente de ser como la multitud. Es estar más cerca de él. Amén. ¿Sí? Primero es ser como la multitud, de que vemos los milagros y nos acercamos a él, pero después buscar ser de esos 12, de que intimemos con él, de que podamos conocerle, de que podamos conocer no nada más una faceta de Dios, como Dios mi sanador, o no sé, Dios el que me liberta, ¿sí? Sino que conocer más facetas de él, conocerle a él tal cual es, ¿sí? De que él está conmigo, de que él es el que me restaura, él es el que me levanta. Pero todo eso lleva un tiempo, y eso nos lleva a ser personas de compromiso con Jesús, personas de pacto, porque no a cualquiera se le revelaba el Señor, sino a los que realmente querían seguirle, ¿sí? Los que no decían, no, déjame voy y entierro a mis muertos, sino que al instante le seguían, como nos enseñaba Ángel el jueves, de que ser sus discípulos también tiene un precio. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Amén. Amén. Entonces, busquemos no ser como esa multitud. Busquemos acercarnos un poco más a él, o más a él. ¿Para qué? Para enamorarnos de él. ¿Para qué? Para poder decir, Señor, aunque mi mundo caiga, yo te voy a seguir. Aunque todo esté volteado o todo esté al contrario de lo que quiero, de lo que deseo, tú eres mi Dios. Y dentro de todas esas facetas de Dios, o ¿cómo le puedo llamar? Como sí, carácter de Dios o etapas de Dios, hay una que en lo personal es la que más me impactó cuando empecé en el camino del Señor, y esta es reconocer o conocer más bien de que Él es Dios, de que Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. Es como si Él estuviera aquí sentado en su trono reinando, y luego nosotros aquí abajo, a veces con problemas, a veces con enfermedades, a veces con tantas cosas, con afanes puede ser, pero sobre todo esto, Él sigue siendo Dios. ¿Sí me explico? Él está aquí arriba, Él no se mueve, Él no depende de mis emociones, Él no depende de mi situación. O sea, su deidad no depende de que si yo tengo ganas o no tengo ganas. Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Él es Dios, Él está sentado, Él reinó, Él venció a la muerte, Él fue crucificado, Él resucitó, y eso no lo cambia mi situación. Eso no lo cambia lo que yo sienta o lo que yo piense o lo que yo esté pasando. Él es Dios. Él es Dios, y esa es una razón por la cual nosotros tenemos que adorarle. Una razón por la que lo hace a Él digno en todo tiempo de alabarle, en todo tiempo de bendecirlo, porque Él es Dios. A pesar de que yo esté enfermo, y ahí es un paréntesis, a pesar de que es como si viniéramos con el Señor y tengo mis problemas, y Señor, ya conociendo, amén, ya conociendo al Señor, y yo tengo mis problemas, y Señor, pero tú eres Dios que me puede librar de esto. Pero si Él todavía no es el tiempo de que quiere librarnos de eso, Él sigue siendo Dios.
Amén. Si todavía no es el tiempo o Él no ha querido sacarnos de alguna situación que estemos pasando, Él sigue siendo Dios. Amén. Con eso quiero que me acompañen, por favor, al libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Cuando usted tenga mucho tiempo en su casa, le pido que lea este capítulo completo, porque es mucho, pero la enseñanza también es mucha. Entonces yo quiero tomar nada más una porción, se la voy a platicar. Ese era el tiempo del rey Nabucodonosor. Ese rey había mandado hacer unas estatuas, unos ídolos, amén, y había pedido que cada vez que se escuchara la bocina, las trompetas, cada vez que estuviera la música, todo el pueblo se postrara ante los dioses que él había hecho. Y en ese mismo tiempo estaban Daniel y sus amigos, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego. Eran los tres. Entonces ellos habían determinado en su corazón que iban a servir a Dios. Ellos habían determinado que iban a buscar a Dios sobre todas las cosas. Y estos hallaron gracia delante del rey. El rey les había mandado que comieran de los manjares de su mesa, pero ellos dijeron, no nos vamos a contaminar, nosotros determinamos servir a Dios, ¿sí? Entonces cuando el rey Nabucodonosor manda este decreto, ¿sabe lo que es un decreto? Cuando el rey da una orden y es sellado con su anillo, nada lo puede cambiar, ¿sí? Entonces el rey Nabucodonosor había enviado un decreto que cada vez que se escuchara la música y salieran sus ídolos, todo el pueblo se tenía que postrar y tenían que adorarle, ¿sí? Entonces se escuchó, fueron a decirle al rey que estos hombres, Daniel y sus amigos, no querían obedecerlo, que ellos no querían postrarse, que ellos decían que tenían su Dios y que no le iban a hacer caso. Entonces el rey pues se molestó. Y ahí dice, bueno, esa parte como que me da risa, porque cuando dice se mudó su parecer. ¿Se ha fijado que a veces cuando nos enojamos nos cambia la cara? ¿Se ha fijado? Es bíblico, ¿eh? Hay que luchar con eso, porque así dice, y el rey mudó su rostro en ira. Entonces yo digo, ay Señor, ayúdame, porque dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero imagínese enojado, pues si nos muda el rostro, Dios nos guarde, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces el rey se enojó mucho y los mandó traer. Y cuando los manda traer, les dice, ¿por qué ustedes no se quieren postrar cuando escuchan por qué no quieren obedecer el decreto que yo he dado? Y ahí es donde quiero que me acompañen a leer desde el 15, Daniel 3:15. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Él era como que una amenaza, ¿no? De que, ¿por qué no se van a postrar? ¿Quién los va a librar de aquí? Entonces ahí va la respuesta. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Esa parte me emociona, porque ellos dicen, no tenemos que contestarte, porque nosotros hemos determinado en nuestro corazón que vamos a servir a Dios, que vamos a servir a Jehová, y Él nos puede librar del horno de fuego que tú has preparado, y aún de tu mano. O sea, si a ti se te ocurre hacernos otra cosa, también mi Dios nos puede librar. Pero el versículo que sigue dice, y si no, ahí es cuando está tremendo, ¿sí? Porque estaba el rey amenazándolos, y él les dice, sí, Dios nos puede librar, pero si no quisiera Dios librarnos, nosotros le seguiríamos sirviendo. Amén. Eso está pesado, hermanos. Eso está pesado. Es decir, si Dios me libra, Él es mi Dios. Pero si no, si muero en el horno de fuego que tú has preparado y todo, también Él va a seguir siendo mi Dios. Y esa yo creo que es una estatura mayor. Es una estatura mayor al de las multitudes que hablábamos al principio, y hasta a los apóstoles, pudiéramos decir, porque cuando crucificaron a Jesús ellos no estuvieron, ¿sí? Pero ellos, Daniel y sus amigos, llegaron a una estatura mucho más grande, porque ellos buscaban mucho a Dios. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, y él, yo creo que conocía mucho más el corazón de Dios, y él había determinado en su corazón. Esos son hombres y mujeres que hoy Dios está buscando. Esos son hombres y mujeres que hoy Dios dice, si hay alguien que determine en su corazón servirme o buscarme, la tierra puede cambiar, Torreón puede cambiar, la nación puede cambiar, con un hombre o con un pueblo que diga en su corazón, si tú nos salvas, si tú nos libras, si tú nos sanas, eres Dios. Pero si no quisieras hacerlo, y digo no quisieras porque Dios puede hacer todas las cosas. Él es todopoderoso. Él puede librarnos de cualquier problema, sea grande o sea chico, de cualquier enfermedad. Yo he escuchado testimonios tremendos donde hombres al filo ya de la muerte, Dios los levanta. Y es un milagro. Y Dios es porque puede hacerlo. Amén. Pero si aún Dios no quisiera, si dentro de su voluntad no quisiera hacernos ese milagro o darnos tal o cual bendición, Él seguiría siendo nuestro Dios. Él seguiría siendo el centro de nuestra vida. Amén. Yo quisiera y yo anhelo llegar a decir eso con esa convicción. Amén. De decir, Señor, yo sé que tú puedes librarnos, yo sé que tú puedes salvarnos. Y si te conocemos como el Dios milagroso o como el Dios que sana. Pero si aún Él no quisiera, Él es Dios sobre todas esas cosas. Amén. Él es Dios y su deidad no depende de nuestra situación. Él es Dios a pesar de mis problemas. Él es Dios a pesar de mis enfermedades. Él es Dios, haya comida en el refri o no haya comida en el refri. Él sigue siendo Dios. Amén. Y en ese entendimiento es en el que nosotros tenemos que vivir. En el decir, Señor, yo no quiero ser de esa multitud que te sirve como agradeciéndote un favor o como pagándote algo que tú me hiciste porque me libraste de tal cosa o me sanaste de tal cosa. No, Señor, yo quiero servirte porque tú eres Dios, porque tú eres digno, porque tú estás sentado a la diestra del Padre, está Jesús, y eso no cambia por mi situación. Amén. Eso es lo que yo quiero dejar hoy. Siempre me voy muy rápido y me regañan, pero no quiero decir más cosas, hermano. Mi intención es decirle, no seamos de la multitud,
que sigue a Dios por los milagros o por los favores, porque Dios es bueno, amén. A pesar de las cosas y nos ayuda y nos bendice, todos los días nos bendice, todos los días nos da algo, todos los días, lo notemos o no lo notemos, Él todos los días nos bendice. Amén. Pero que no sigamos o no sirvamos a Dios por esos favores. Lo debemos de servir porque Él es Dios. Ese es el mayor motivo o el motivo principal que yo he entendido. Lo servimos, lo buscamos, nos reunimos cada domingo porque Él es Dios. Nos reunimos, lo buscamos, cantamos. No venimos a cantar para rellenar un tiempo. La alabanza, hermano, es un tiempo muy especial. Es un tiempo que Dios espera de nosotros. Cuando nos levantamos, a veces yo me imagino al Señor, al Padre, ya va a despertar. ¿Qué me va a decir? Y está ahí como que a la expectativa, esperando que nosotros despertemos y decirle gracias, Dios. O buenos días, Dios. No sé, algo. Pero a veces no es así. Y el tiempo de la alabanza es un tiempo que Él espera también por dos cosas. Primera, porque Él quiere escucharnos a nosotros, que le cantemos, que le busquemos y que no le cantemos nada más por cantar. Dice la palabra, cantemos con entendimiento de lo que estamos cantando, amén. De que cada letra es una oración que le estamos diciendo a Él, cada canto. Y otra parte es la que Él quiere hablarnos, es la que Él quiere bendecirnos, Él quiere visitarnos cada vez que nosotros nos reunimos. Y cada vez que le digamos, Señor, tú eres Dios y tú eres mi Dios, mi Dios. No solo eres el Señor del cielo y la tierra, también eres mi Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces que busquemos ser eso. Señor, sí, yo sé que me bendices, yo sé que tienes mi sanidad, yo sé que tienes muchas cosas para darme y lo agradecemos, pero no es la razón por la que te buscamos. No te buscamos nada más por tus favores o por lo que puedas hacernos. Te buscamos por quién eres tú. Y que cada día estemos tratando de conocerle más. Porque entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Y si más nos enamoramos de Él, más pegados vamos a estar. Y podemos decir, aunque mi mundo caiga, no te dejaré. Aunque mi mundo caiga, yo no me soltaré de contigo. Me des o no me des, haya o no haya, tú eres mi Dios. Amén. Yo les invito a que cada día estemos buscando eso, a dejar a un lado las bendiciones, sino buscar al que nos bendice. ¿Sí? Buscar primero al dador de todas las cosas antes que a todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración nada más para terminar y ahorita le dejo el lugar a Carlos. Bendito Dios, bendito Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos a ti, Padre, por Jesús. Te adoramos porque tú eres Dios, porque tú te revelas a nuestras vidas como Dios, como nuestro Salvador. Te adoramos porque sobre todas las cosas tú eres Dios. Porque esa revelación, Señor, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro entendimiento, Señor. Y poder decir, no importa, Señor, lo que esté pasando, o no importa que cada vez vaya en una situación peor, o tenga mucho tiempo en una situación difícil. Tú eres Dios. Tú eres Dios, y así como toda la creación, Señor, te canta, toda la creación te alaba, así también nosotros, Señor, queremos alabarte. Así también nosotros, Señor, queremos bendecirte,
Así también, Señor, de nuestro corazón queremos estar cada día más enamorados de ti. Cada día, Señor, ser esas mujeres, esos hombres de compromiso, Señor, para contigo, que determinen en su corazón, Señor, servirte sobre todas las cosas. Padre, no queremos ser, Señor, de la multitud. No queremos ser como esos que te sirven o que te buscan, como pagándote un favor, Señor. No queremos, Padre, sino que antes bien queremos conocerte más. Queremos estar enamorados cada día más de ti, Señor. Queremos, Padre, buscarte, Señor, para conocerte en más facetas, más en tu carácter, Señor Jesús. Más, Padre, no solo quedarnos en una parte, porque podemos quedarnos débiles, Señor, y tal vez volvernos. No seamos así, Señor. Queremos conocerte más, queremos buscarte más. Queremos enamorarnos más, Señor. Que cada día sean tus lazos de amor para con nosotros, Padre. Y nos formes hombres y mujeres de carácter, Señor. Para servirte, para buscarte, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Y entender, mi Dios, que tú eres Dios, que tú eres mi Dios. Sobre todas las cosas, sobre todo reino, Señor, sobre toda situación, y que en todo tiempo, Señor, podamos decirte: a ti daremos alabanza, a ti daremos gloria, a ti daremos honor, porque no hay nadie digno sino solamente mi Dios. No hay nadie digno sino solamente tú, Señor. No hay nadie, Señor, que se compare a ti, bendito Dios. Y a ti rendimos la gloria, Señor. A ti rendimos la honra, Padre. Para siempre, Jesús. Síguenos moldeando, Señor. Sigue trabajando con nosotros. Sigue, Señor, metiendo tus manos, Padre, en estos vasos de barro, Señor, para que puedas depositar tus tesoros, Señor Jesús. Te lo rogamos, mi Dios. Mujeres de pacto, hombres de compromiso, Señor, para servirte, para amarte sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.